Dios. Así que hemos cantado, hemos adorado al Señor y vamos a entrar en el capítulo 22. Así que de una manera especial, Dios, vamos a entrar ya en el capítulo 22. Saludamos a los hermanos que nos siguen por las redes sociales, en YouTube también. Dios les bendiga de una manera especial. Si usted nos quiere buscar en YouTube, tenemos nuestro propio canal y usted nos puede buscar por Servicio Familiar Cristiano. Ahora sí lo dije bien. Servicio Familiar Cristiano. Y antes de seguir, vamos a decirles también que vamos a estar bajando unos hermosos cantos que el Señor nos dio, ya que hicimos el derecho de autor. Usted sabe que uno cuando Dios le da cantos hay que, no digo lamentablemente, pues las leyes son así, ¿no? Hay que inscribir los cantos, así que ya eso ya está hecho, gracias al Señor, y ya tenemos el derecho de autor. Así que Dios me dio 5 cantos que lo vamos a estar bajando en YouTube. Cuando usted vaya a buscarnos por Servicio Familiar Cristiano, allí vamos a estar bajando los videos con los cantos que Dios nos ha dado. Dios le bendiga a todos los hermanos de una manera especial. Así que vamos a entrar en el capítulo 22 como siempre y vamos a estudiarlo. Trataré de explicarlo rápidamente para luego entrar en el mensaje que Dios ha preparado en esta preciosa noche. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice así: respondió Elifaz y dijo estas palabras, acusando como siempre al siervo Job, y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es aprovechoso el hombre sabio. En otras palabras, le estaba diciendo Job de que no traes nada de aprovecho con tus palabras sabias, con todo lo que ha dicho hacia Dios. Al contrario, lo que has hablado anteriormente, lo que has dicho, eso es aprovechoso, pero para ti mismo, no para Dios. Vea usted cómo estaban acusando al siervo Job. Luego dice en el versículo 3, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? En otras palabras, Dios se alegra de que tú estás tratando de decir que eres una persona justa y buena. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: y provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. En otras palabras, que tú estés hablando, que tú estás caminando rectamente, ¿verdad? Así que lo estaban acusando al siervo Job, Elifaz. Vea usted qué contrariedad la que este hombre dice más adelante, porque en el capítulo 4, cuando él es el primero que empieza a hablar, se contradice él mismo en este capítulo 22. Así que dice: ¿acaso te castigan o viene el juicio contigo a causa de tu piedad? En otras palabras, está diciendo: el hombre que es piadoso ante Dios no le viene castigo. O sea que prácticamente seguían con el tema de que Job estaba sufriendo porque había pecado de una manera terrible. Así que el verso 5 dice: por cierto, tu malicia es grande. Vea usted cómo lo estaban acusando. Y tu maldad no tiene fin, le estaba diciendo Elifaz al siervo Job, porque sacaste prenda de tus hermanos sin causa. Oiga, cuando usted se detiene a estudiar eso, en otras palabras, él estaba diciendo que Job era un ladrón. Mire lo que está diciendo: y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber a la agua al cansado. Vea todo lo que le está diciendo Elifaz. Ni tuviste el pan, ni detuviste el pan al hambriento. Escuche bien. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el designio, el distinguido. A la viuda enviaste vacías, le dijo. En otras palabras, cuando tú tenías dinero, cuando eras hombre rico, cuando eras un hombre conocido, las viudas venían a ti, te pedían favor y tú las enviabas con sus manos vacías. Todo
todo lo que estaban acusando. Vea usted qué contrariedad, porque Elifaz, cuando en el capítulo 4, verso del 3 en adelante, fue el primero que habló y estaba ansioso por hablar. Aquí se está contradiciendo, porque cuando Elifaz llega a donde Job y empieza a decirle: Job, ¿qué pasó? Tú eras el hombre que cuando mirabas al caído lo levantabas. Cuando mirabas al joven triste le dabas consejo con tu palabra. Vea que ahora le está diciendo este mismo Elifaz que cuando la viuda llegaba donde él, las enviaba de regreso con las manos vacías. Es tremendo lo que este hombre le estaba diciendo. A las viudas enviabas vacías y a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. ¡Wow! Ahora viene el verso 6. Y de allí saqué el tema de esta predicación en esta noche. Elifaz le sigue diciendo a Job: por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turban espanto repentino. Eso absolutamente era una mentira, ¿verdad? Era una mentira lo que Elifaz le estaba diciendo. Pero de ahí saqué el tema en esta noche y por eso le puse lazos que atan al hombre. No hablando de Job, sino hablando de nosotros, de hoy, del siglo XXI. Así que escuche bien. Por tanto, hay lazos, le decía Elifaz, alrededor de ti y te turban espantos repentinos. Así que de ese versículo podemos sacar el tema lazos que atan al hombre, y de eso vamos a estar hablando en esta noche. O tinieblas para que no veas, y abundancia en agua te cubre. Ahora bien, el verso 12 dice: ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, decía Elifaz. Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodean y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir en la senda? ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Sabe que cuando estaba estudiando esta parte, hay eruditos que hablan de que, acuérdense que Job era contemporáneo con Abraham, y cuando estos hombres llegaron a acusar a Job, en este versículo que dice así: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Según uno de los eruditos que estaba leyendo y estudiando, dice que estos hombres se referían a lo que le había pasado a Sodoma y Gomorra. Otros dicen que no, ¿verdad? Juzgue usted por sí mismo. Ahora, los cuales fueron cortados antes del tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Estos eruditos decían que estos hombres estaban hablando sobre lo que había pasado en Sodoma y Gomorra. Y decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué le había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán. Y el inocente les escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Así que supuestamente hay eruditos que hablan que estos hombres se referían, cuando le decían esto a Job, se referían que hablaban de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, Elifaz le dice a Job: vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello vendrá bien. Toma ahora la ley en tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Estaba diciendo palabras buenas, porque cuando nos acercamos a Dios, aunque Job era justo y recto delante de Dios, pero si esto lo trasladáramos a nuestra vida, claro que si nos acercamos a Dios y vivimos para Él, lo único que vamos a encontrar en nuestra vida es paz,
es amor, es bendición, es caminar rectamente con el Señor, es todo. Eso, en esa parte, si este hombre tenía razón. Le decía en el 24, tendrás más oro que la tierra. Le dio una profecía sin él saber, porque Job al final es bendecido. El doble Dios le da de lo que él tenía. Y el Todopoderoso será tu defensa, le decía. Y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás asimismo unas cosas y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz, le estaba diciendo Elifaz a Job. Así que en los últimos versículos dice, cuando fueres abatido, si te acercas a Dios, si vienes a los pies de Dios, dirás tú, enaltecimiento habrá. Y el Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente. Y por la limpieza de tus manos, éste será librado. ¿Qué le parece a usted? Así que Job seguía acostado con su enfermedad. Los hombres lo estaban atacando. Pero sin embargo, cuando lleguemos al final de este libro, nos vamos a dar cuenta las bendiciones que Dios le dio al siervo Job. Bien, entramos en el mensaje de esta noche y le puse lazos que atan al hombre. Wow, está bastante fuerte este mensaje. Lazos que atan al hombre. Primero hablemos de la iglesia. Lazos que atan al cristiano. Salmo 64:5 lo tomé como referencia. Obstinados, dice, en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Oiga, tremenda pregunta, ¿no? Dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder lazos y que dicen, ¿quién los ha de ver? En otras palabras, hablando de la iglesia, hablando de hermanos, ¿qué lazos nos atan? ¿Verdad? ¿Cuáles son los lazos de pecado que muchas veces tenemos? Y tenemos que luchar y pelear. Pero ¿sabe qué? Muchas de las veces, en las iglesias hay hermanos, lamentablemente, que tenemos dos caras. Cuando estamos en la iglesia, nos vemos todos santitos. Pero cuando salimos de la iglesia, somos diferentes. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Son lazos que atan al hombre. Y sin embargo, se nos viene a la mente y decimos, ¿quién nos mira? Absolutamente nadie. Y lo seguimos practicando. En otras palabras, se afirman a sí mismos las palabras malas. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Si estamos pecando, haciendo lo que Dios no le agrada, el pastor no nos ve, la iglesia no nos ve. Cuando llegamos a la casa, muchas veces después del servicio, y vamos y empezamos a pelear con la esposa, y empezamos a tirarle quizás el sartén en sus caras, o empezamos a gritarle y a decirle palabras obscenas. ¿Qué lazos nos atan? Pero cuando estamos en la iglesia somos todos santitos. Ahora, tenemos que ser sinceros con nosotros. Tenemos que caminar rectamente con Dios. Yo por eso digo que cuando Cristo mora, y aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, y yo le hablo sincero, de que en nuestro hogar, aún en los vecinos, un día de esto nos visitó el vecino que tenemos al lado y dice, wow, quedó admirado de su familia, porque no se oyen gritos, no se oyen pleitos, no se oyen tomaderas, no se oyen nada. Y le dijimos nosotros que somos una familia cristiana, y es que cuando Cristo mora dentro de la familia, allí no hay contiendas, allí no hay pleitos. Ahora, pero qué lazos nos atan para servir y sin libremente adorar a Dios. Porque nunca sabemos
que cuando se termina el servicio estoy hablando con la gente de la iglesia y luego llegamos a la casa y empezamos a discutir y a pelear y nos encendemos de una manera grande. Ya la bendición que habíamos recibido se terminó por completo. Salmo 64:5 dice: somos obstinados, y la palabra obstinado es una persona que se mantiene exactamente firme en una idea, intención o opinión, generalmente poco aceptada, sin tener en cuenta las posibilidades. Así que obstinado podemos usarla positivamente, esta palabra, o podemos usarla negativamente. Lazos que nos ata. Creemos que nadie nos ve y que no hacemos y lo hacemos secretamente. Lazos que atan al cristiano y muchas veces no lo confesamos a Dios, o muchas veces mostramos una cara dentro de la iglesia y la otra fuera de la iglesia. ¿Sabe qué me hace recordar esto? Cuando hablo de lazos que nos atan, del libro de Ezequiel, en el capítulo 8 del verso 2 en adelante. Le voy a explicar esto a Ezequiel. Cuando fue llevado el segundo grupo cautivo para Babilonia, los babilónicos tomaron a todos los jóvenes. Allá en Israel todavía quedaron los más viejos, los que no servían. Pero los babilónicos llevan a este grupo para el río Quebar, que era un brazo del río Éufrates. Cuando lo llevan allí, lo llevaron con un propósito, para que Israel, esta gente, estos cautivos, fueran a labrar la tierra. Pero dentro de ellos estaba Ezequiel. Y dice la Biblia en este capítulo, cuando usted lo estudia, que Ezequiel estaba triste, estaba decepcionado. Y dice que los israelitas estaban todos juntos al lado del río de Quebar. Y de momento dice que le decían a Ezequiel: ven para acá, cantemos, recordemos los viejos tiempos cuando estábamos en nuestra tierra en Jerusalén. Pero dice que él se sentía tan triste que él caminó hacia un lado a solas. Y de momento escuchó la voz de Dios que le dijo: hijo de hombre, levántate. Y sabe usted que en la antigüedad Dios solo le llamó hijo de hombre a dos personas, a Ezequiel y a Daniel, cada vez que Dios le llegaba a hablar. Y le dijo: levántate. Y empezó Dios a usarlo, le mostraba visiones. Pero cuando estudiamos esto que dice lazos que atan al hombre, y que nadie, y se preguntan quién nos ha de ver, me hace recordar esta historia, porque en el capítulo 8 de Ezequiel dice que Dios llegó y tomó a Ezequiel entre el cielo y la tierra y lo llevó en el espíritu para que viera el templo. Y lo primero que Ezequiel, cuando llegó al templo, dice que cuando vio en la entrada los ídolos de celos, dice que fue lo primero que Dios le mostró. Pero de momento dice que Dios le dijo: abre un agujero para que veas. Y cuando él abre un agujero, empezó a ver a los 70 ancianos que hacían cosas dentro de la iglesia que a Dios no le agradaban. Y luego después Dios le dijo: abre más grande el agujero, entra para que veas. Y dice que Ezequiel entraba. Y dice que cuando él entraba, en el verso 12 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Escuche bien, vuelve a reducir la palabra: no nos ve Jehová. Lazos que atan al hombre, y de momento nos preguntamos: nadie nos ve. Lazos que la atan al hombre, y de momento decimos: Dios, ni la pastora, ni la iglesia, ni los hermanos nos ven, por lo tanto lo practicamos. Dice: hacen en tinieblas cada uno en sus recámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Dice: Jehová abandonó la tierra. Y sabe usted que cuando Ezequiel entra en los cuartos, en las recámaras, estos israelitas ancianos tenían
toda especie de reptiles pintadas en las paredes, culebras, ranas, todo lo que era reptil. Ellos adoraban y creían que esos eran su Dios. Y es por eso que Dios les llevó a la cautividad para Babilonia, para el río de Quebar, y luego mandó a destruir a Israel, al templo de Israel. Muchas cosas que nos atan y creemos que las hacemos en secreto y que nadie sabe. Sin embargo, los ojos de Dios están sobre todo el mundo, y aunque nos escondamos y hagamos lo malo, siempre están los ojos de Dios sobre nosotros. Así que lazos que atan al hombre. Pero hay solución para aquellos que están atados en vicios, para aquellos que están atados en algo. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Cuando alguien está atado en un vicio, yo siempre digo, vaya para la iglesia. Aún estando en la iglesia, y usted no puede reventar esas cadenas, sigue insistiendo en la iglesia, porque llega un momento que Dios lo toca y rompe las cadenas y lo libera de cualquier lazo de pecado que lo está atando, porque Él es poderoso, excelente, y cuando Él llega, Él rompe cadenas, Él toca el corazón, Él limpia el corazón, Él limpia la mente, y déjeme decirle que es poderoso para darle una salvación y poner su nombre en el libro de la vida. ¿Sabía usted que yo conocí un anciano? Y cuando un día en la mañana yo me inspiré, el Señor me dio una inspiración, y sobre ese anciano inspiré un canto que le puse mi testimonio. A lo mejor usted lo va a escuchar en YouTube. Porque este anciano era un hombre que estaba atado en el alcoholismo. Y sabe que este anciano todavía está en la iglesia. Cuando yo regresé después de muchos años a El Salvador, yo me alegré cuando lo vi. Y el pastor Carlos me dijo, Dios lo sanó. Hace muchos y muchos años que dejó el vicio, y aún así anciano le sirve a Dios. Este hombre tomaba bastante, tenía el vicio del alcohol, estaba atado en ese pecado. Pero dice cuando él venía en sí y se recuperaba, lo primero que hacía era buscar la iglesia. Pero ¿sabe usted cuánta gente lo criticaba? ¿Cuánta gente decía, para ser como él yo no voy a la iglesia? Pero sin embargo, un día tenía predestinado Dios para darle la sanidad, y este hombre se recuperó y Dios lo sanó. Hasta el día de hoy le sirve al Señor. Y debido a eso Dios me da una inspiración y pude hacer un canto que usted un día de esto lo va a escuchar. Así que lazos que atan al hombre. Ahora, Proverbios 14:27 dice, el temor al Señor es manantial de vida. Qué lindo para ser apartado de los lazos de la muerte. Mira qué hermoso este versículo. Nos está dando a entender que solamente en el Señor, caminando con Él, los lazos de pecado, los lazos de fornicación, todo se aparta, porque en el Señor hay manantial. Y dice que los lazos de muerte son cortados y apartados. Déjeme decirle una cosa en esta noche. Voy a tocar solo un pequeño punto. No me voy a extender mucho. Lazos, y solo de eso voy a hablar. De la ira. Lazos de la ira. ¿Cuánto de nosotros perdemos la paciencia y de momento llegamos a un extremo que llega a ser pecado? La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestros hombros. Ahora, ¿qué es la ira? Sentimiento de enfado muy grande y violento. ¿Usted está atado por esto? Va a tener una solución grande en esta noche.
Cuando usted es una persona que de momento se enciende y es una persona que se violenta, ya cuando ha perdido los estribos, agarra cualquier cosa y empieza a aventarla. Cristo es la solución y Él puede ayudarlo. ¿Sabe cuánta gente está presa por esta palabra? ¿Cuánta gente ha matado por la palabra ira? ¿Sabe cuántos están en las cárceles? ¿Sabe usted que yo visité las cárceles de aquí de la 12 en 2 o 3 ocasiones? Y cuando llegaba y le presentaba el evangelio a los presos, me decían, estoy aquí por esto y esto. Estoy aquí porque me enojé y tuve un pleito y le metí con el cuchillo a alguien y lo maté. ¿Sabe usted? La ira es peligrosa. Ahora bien, la ira, vamos a hablar solo de la ira. ¿Qué dice la Biblia sobre la ira? Es un tema muy importante. La ira puede destruir la comunicación, romper relaciones, arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. La palabra de Dios contiene principios como cómo manejar la ira. La ira, dice, rápido, activo, una manera piadosa, dice, piadosa. Y en el Nuevo Testamento se usan 2 palabras en griega de la palabra ira en el Nuevo Testamento. Se usa como palabra ira un significado. Esta es la que debemos de tener: pasión, energía. Una ira porque somos humanos y tenemos que tener ira. Pero esta ira es la que se llama pasión, energía. Esa es la ira buena. Esa es la que Dios dice: airaos, pero no pequéis. Que el sol no se ponga sobre vuestro hombro. Es bueno, pero la otra es agitado, hirviendo. Oh, esa es la mala. Cuando ya llegas al extremo, cuando pierdes los estribos, cuando dices no soporto más y vas y por la ira has hecho cosas que a Dios no le agradan. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Dice, esta es la pasión y la energía. Y dice, no le deis lugar al diablo, dice más abajo. Allí está el peligro cuando ya la ira entra en otra etapa. ¿Qué hacemos después de salir del templo? Porque dentro del templo, como decía al principio, todos somos santitos, lazos que atan y creemos que nadie nos ve. Hay pleitos en los hogares, de lo que hablaba al principio. ¿En qué proceso estás pasando? La ira se vuelve pecado cuando va acompañado del egoísmo, cuando dice yo y solo yo. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando ya te sobrepasas. Proverbio 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Lazos que atan al hombre. Si tienes este lazo que te ata, que eres una persona que te enciendes con nada y que eres un hombre violento, hay una solución y esa solución se llama Cristo. Oh, Cristo. Entonces, cuando estudiamos de la ira, muchas veces nos agarramos y decimos, es que hay diferentes caracteres y es por eso que tenemos estas cosas. Hay caracteres coléricos. Oh, dice que es caluroso, rápido, activo, práctico. No tengo, y muchas veces decimos, no tengo el temperamento sanguíneo, que es una persona competente y viva y que disfruta de la vida. Ese es el temperamento sanguíneo. Ah, hermano Ricardo, yo me enojo bastante porque es que no tengo el temperamento flamático. El flamático es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada. Qué rico tener ese temperamento.
Hermano Ricardo, es que el carácter mío es melancólico. Se trata de una persona triste, vaga, permanente, profunda. Es una persona que no disfruta de la vida. ¿Sabe qué le voy a decir, amados hermanos? Que en Cristo no hay caracteres. Yo respeto las personas o los doctores, psicólogos que hablan sobre la persona flamática, sanguínea. Yo no entiendo eso. Solo sé una cosa, que en Cristo no existe el uno, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Ahora tenemos temperamentos diferentes y eso nos hace tener buenos frutos. Cuando tenemos temperamentos en Dios, ya la ira en exceso y extremo ha desaparecido porque tenemos control sobre ella. Pero ahora dice que vienen los frutos a nuestra vida y esos frutos aplastan todos estos caracteres. Cuando tenemos los frutos de la paz, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la humildad, del dominio propio, entonces la ira se aparta de nosotros. ¿Qué lazos te están atando? A lo mejor sales de la iglesia y dices, me voy a tomar estas cervecitas, porque nadie me ve. ¿Sabes qué? Los ojos de Jehová están sobre ti. Hermano, me gusta ver, después que tengo mi esposa, me gusta ver a la jovencita, lazos que te atan. La Biblia dice que eres solo para tu esposa, lazos que atan al hombre. A lo mejor sales de la iglesia y vas a fumar o vas a echarte pecados que crees que nadie lo ve. Déjame decirte que los ojos de Jehová están sobre todo y Él es el único, cuando somos sinceros, a reventar todos esos lazos de pecado que están sobre nuestra vida. Los pleitos, que dice, cuando tenemos lazos de pleito, cuando tenemos lazos de contienda. Mira lo que dice Proverbios, lazos de contienda. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca contienda. Así que cuando tenemos pleito, ¿qué dice Proverbios 17:14? Dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues las contiendas antes que te enreden. Así que ve todos los lazos que puede tener una persona. Hermano Ricardo, tengo el lazo de la envidia. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia carcoma de los huesos. Hermano Ricardo, tengo lazo de odio, pero la Biblia nos dice en Proverbios 10:12, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entramos en una parte bien fuerte. Estoy atado por el adulterio. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que tal lo hace. Así que el que está atado de adulterio, ya usted sabe lo que la palabra de Dios le está diciendo. Cuando entramos en la atadura de la fornicación, ¿acaso no existe esto en las iglesias? Claro que existe. Y es por eso que Dios está hablando en esta noche, que Él es el único que puede reventar estos lazos. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Así que, amados hermanos, lazos que atan al hombre, la inmundicia. Primera de Tesalonicenses dice 4:7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación, lazos de lascivia, quiere decir deseo, actividad sexual. Oiga, esto es peligroso, se ve en las iglesias, yo no sé, pero si usted está practicando estas cosas, apártese, porque su destino va a ser dolor, sufrimiento, y va a llegar a un lugar donde usted no va a ser muy agradable. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando alguien está atado en la idolatría, en 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay hermanos o hay gente en el mundo que practica la hechicería. Son lazos que los atan de pecado. La hechicería no es buena ante Dios. Hay que apartarse de ella. Apocalipsis 21:8 dice, ay, los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Hermano Ricardo, estoy atado por los celos. Cuando vamos a la iglesia, yo no puedo ver que alguien vea a mi esposa, porque cuando llegamos a la casa empezamos a discutir y a pelear. Hay celos, celos, celos. Hay que apartarlos en el nombre poderoso de Dios. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toco el último, que es atadura de borracheras, que personas no pueden dejar la borrachera. Proverbios 23:29-30 dice, ¿de quién son los ayes? Oh my God, ¿de quién son los ayes? Cuando usted se para, y estamos hablando de la borrachera, cuando usted se para en esto y lo analiza, dice, ¿de quién son los ayes? Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te emborrachas una noche, al siguiente día amaneces riéndote. No, por eso que dice, ¿de quién son los ayes? ¿De quién la tristeza? Cuando tú tomas y amaneces con esa goma que le llamamos, con esa cruda, con ese guayabo, como usted le dice, ¿acaso hay alegría? No, hay tristeza. ¿De quién son las contiendas? Cuando de momento viene tu esposa y te dice, amor, ¿qué te pasó? Empiezas a pelear porque no te sientes bien. ¿De quién son las quejas? Después, cuando estás con el guayabo, ay, me duele aquí, ay, me duele por acá. ¿Sabe qué? Ataduras, lazos de atadura que a los hombres están, pero Cristo es el único que puede reventar esos lazos. Cristo es el único que te puede salvar. Cristo es el único que puede llevarte a una salvación y a una vida eterna. O cuando dice, ¿de quién son los ojos enrojecidos? Y es que cuando amaneces con una cruda, tus ojos no se ve la parte blanca de la goma, de la cruda, de todo lo que tengas. De los que se demoraron, sigue diciendo el versículo, mucho con el vino, y que los que van en busca de vino mezclado. Así que la palabra de Dios habla sobre aquellos aquellos hombres que tienen atadura de borrachera. Dios es el único que nos puede entregar. En el mundo podemos encontrar personas que están atadas con orgías, fiestas desenfrenadas, donde no se come, donde se come, bebe y mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Gálatas 5:21 dice, hay una lista de los que no heredarán el reino de los cielos, y entre ellos están los que practican la orgía. Es fuerte decirlo, pero en el mundo hay gente que practica esto, y aún dentro de los cristianos, quién sabe, Dios, yo no sé, pero hay veces que llegamos a la iglesia y podemos llegar a la casa y empezar a ver pornografía. Ese es un lazo que te está atando. En esta noche quiero decirte, de todo lo que mencioné, que solo Cristo es la esperanza. Solamente Él rompe las cadenas. Solamente Él, cuando llegamos humillados y entregamos el corazón. Así que Dios te bendiga en esta preciosa noche, y nos vamos a ver el próximo lunes con la ayuda del Señor, a ver qué Dios trae en el capítulo 23 de Job. Dios te bendiga de una manera grande y especial, y nos veremos el próximo lunes por esta misma hora y en este
mismo canal.